12 lecciones de logoterapia para eliminar la ansiedad a los 50. Viktor Frankl. La ansiedad no siempre grita. No siempre aparece como un monstruo frente a nuestros ojos. A veces, simplemente se instala en el fondo del alma, como un susurro que nadie más oye, como un eco que se repite cuando cae la noche y el mundo se calla. A los 50, ese eco puede volverse más profundo. Porque cuando los hijos crecen, cuando los padres envejecen, cuando el cuerpo cambia, también cambia el diálogo con uno mismo. Lo que antes eran certezas, ahora son preguntas. Lo que antes era futuro, ahora es memoria. La logoterapia nos enseña que el ser humano puede sobrevivir casi a cualquier cosa si tiene un porqué. Pero cuando ese porqué se pierde, cuando los años se acumulan y el sentido se disuelve como tinta en agua, la ansiedad aparece como un vacío. No como una enfermedad, sino como un clamor silencioso del alma pidiendo dirección. Viktor Frankl escribió, cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo a su vida, se distrae con el placer. Pero muchos a los 50 ya no se distraen, enfrentan el abismo con los ojos abiertos. Es de noche. Y tú estás solo. Los ruidos se han apagado, pero tu mente sigue encendida. ¿Tomé las decisiones correctas? ¿Aproveché mi tiempo? ¿Y si enfermo? ¿Y si muero sin haber vivido de verdad? Así empieza la ansiedad desde la mirada de la logoterapia, como una desconexión con el sentido. No es solamente miedo. Es un mensaje. Una alerta. Una llamada a despertar y a rehacer el pacto con la vida. Frankl no nos pedía evitar el sufrimiento. Nos pedía darle un propósito. Decía, el hombre no debería preguntar cuál es el sentido de la vida, sino que debe reconocer que es a él a quien se le pregunta. A los 50, cuando los logros externos han comenzado a estabilizarse o desvanecerse, esa pregunta cobra más fuerza. No se trata de lo que lograste, sino de lo que estás dispuesto a seguir dando. No se trata de lo que tienes, sino de lo que eres en tu corazón. La ansiedad, vista desde la logoterapia, es el síntoma de una vida que necesita reenfocarse en su misión. No es tu enemiga, sino tu aliada si sabes escucharla. Como una luz que parpadea en el tablero de un auto que pide revisar su motor. No para detener el viaje, sino para asegurarse de que aún puede avanzar. Viktor Frankl lo sabía, la vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento, ni siquiera en la enfermedad. Imagina a una mujer de 52 años que un día despierta con la certeza de que todo está bien, pero se siente vacía. Ha criado a sus hijos, ha cumplido sus deberes, ha amado, ha sido útil, ha acompañado. Pero una voz interior le pregunta, ¿y ahora qué? Esa pregunta puede paralizar. Puede invadir. Puede quitar el sueño. Puede generar angustia. Pero también puede ser el principio de una nueva etapa. Si en lugar de ignorarla, decidimos responderla. Frankl nos enseñó que cada etapa de la vida tiene su oportunidad. Lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Y a los 50, la vida no te pide resultados. Te pide presencia. Te pide responsabilidad con tu existencia. Te pide honestidad para mirar hacia adentro y valentía para actuar hacia afuera. A esa mujer que se siente vacía, no le falta amor ni logros. Le falta reconciliarse con el sentido que ahora la llama desde otro lugar. La ansiedad no siempre es una enfermedad a curar. A veces, es el precio de la libertad. Porque cuando no estamos ocupados en sobrevivir, empieza la verdadera búsqueda. ¿Quién soy cuando nadie me necesita? ¿Para qué sigo aquí? ¿Qué quiere la vida de mí ahora? Son preguntas pesadas, sí. Pero también son preguntas sagradas. Y la logoterapia no nos da respuestas mágicas. Nos da la dignidad de buscar con el alma. Muchos creen que al llegar a los 50 uno ya debería tener paz. Pero no siempre es así. A veces, es la década más desafiante. Porque todo lo que parecía seguro se transforma. Y es justo ahí donde la filosofía de Frankl cobra sentido. Él escribió, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. La ansiedad, entonces, no es señal de fracaso, sino de que aún estás a tiempo de comprometerte contigo. Hay una historia que me conmueve, inspirada en tantos relatos reales como los que Frankl escuchó durante su vida como psiquiatra. Un hombre de 55 años que acaba de perder su empleo. Una vida entera dedicada a una empresa que un día le dijo adiós sin explicación. Lo primero que sintió fue rabia. Lo segundo, miedo. Y lo tercero, esa ansiedad silenciosa que se instala cuando no sabes qué hacer al despertar por la mañana.
¿quién soy sin ese trabajo? ¿De qué sirvió todo? Pero entonces, un día, ese hombre se topó con una frase de Frankl: a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y algo cambió. No de inmediato. Pero sembró una semilla. Empezó a pensar en todo lo que aún podía ofrecer. En los libros que no había escrito. En las conversaciones que aún podía tener con sus hijos. En los árboles que podía plantar. En las historias que aún no había contado. El sentido regresó, disfrazado de oportunidad. Quizás tú también estás en ese punto. Tal vez la ansiedad que sientes no es locura ni debilidad. Tal vez es una pregunta de la vida. Un recordatorio de que no estás terminado. Un susurro que te dice que aún puedes elegir tu respuesta. Frankl escribió: el ser humano está siempre orientado hacia algo o hacia alguien que no es él mismo, a una causa a la que servir o a otra persona a quien amar. ¿Qué causa puedes servir ahora? ¿A quién puedes amar más profundamente? La logoterapia no busca eliminar el dolor, sino rescatar el sentido del dolor. A los 50, no se trata de ignorar la ansiedad, sino de invitarla a conversar. ¿Qué está tratando de decirte? ¿Qué sentido se ha desdibujado? ¿Qué misión olvidaste mientras cumplías las demás? El alma no se conforma con vivir en automático. Y cuando lo intentamos, nos lo recuerda con susurros que se sienten como tormentas. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Porque tu espíritu no quiere resignarse a la rutina ni a la desesperanza. Porque aún hay algo dentro de ti que cree, que desea, que quiere volver a sentir la plenitud de estar vivo. Y ese algo es poderoso. Porque aunque la ansiedad te haya acompañado, tú sigues aquí. Escuchando. Buscando. Eso ya es un acto de sentido. De voluntad. De humanidad. Viktor Frankl fue testigo del horror más oscuro del siglo XX. Pero nunca renunció a creer en la dignidad del ser humano. En su capacidad para trascender incluso en medio del sufrimiento. En la fuerza secreta que se activa cuando alguien elige responder con coraje, aunque tenga miedo. Él escribió: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Que esta frase se convierta hoy en una guía para ti. Y ahora que hemos abierto juntos esta conversación íntima y sincera sobre la ansiedad y el sentido de vida a los 50, quiero proponerte algo. Si estas palabras resonaron en ti, si en algún momento sentiste que te estaba hablando al corazón, haz un acto de afirmación, de compromiso contigo. Ve al cuadro de comentarios y escribe la siguiente frase: mi ansiedad no define mi vida. Yo decido mi sentido. No lo hagas solo por mí. Hazlo por ti. Porque escribirlo es decirle al mundo, y a ti mismo, que estás listo para recuperar tu libertad interior. Para responderle a la vida. Para reencontrar tu propósito, incluso entre las sombras. Y cuando termines de escribirlo, respira profundo. Porque este viaje apenas comienza. Y lo que descubrirás, no es información, es transformación. No es teoría, es sentido. Y ese sentido será tu ancla cada vez que la ansiedad intente derrumbarte. Hay una frase que marca un antes y un después en quien verdaderamente la comprende: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es de Viktor Frankl y es probablemente una de las declaraciones más revolucionarias de la psicología moderna. Porque en ese pequeño espacio habita la posibilidad de no ser arrastrado por la ansiedad, por el miedo, por la desesperación. Piénsalo un momento. Si algo te sucede, una mala noticia, una pérdida, un cambio inesperado, y reaccionas de inmediato, estás actuando como un reflejo. Pero si te detienes, aunque sea un segundo, puedes preguntarte: ¿cómo quiero responder? Esa pregunta, sencilla pero poderosa, tiene el potencial de salvarte. De cambiar no solo el día, sino tu vida entera. Porque lo que cambia no es lo que te pasa. Es cómo decides vivir lo que te pasa. A los 50 años, la vida ya te ha enseñado muchas cosas. Has reído, has llorado, has triunfado y has perdido. Pero quizá aún no has aprendido a detenerte en ese espacio invisible entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. Ese es el campo sagrado donde la logoterapia de Frankl se convierte en un escudo, en una brújula. Es ahí donde descubres que el dolor puede ser inevitable, pero el sufrimiento innecesario. Viktor Frankl decía que el sufrimiento, si se le encuentra un sentido, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro.
Él mismo lo vivió en carne propia en los campos de concentración, donde perdió a su familia, su hogar, su libertad. Y aún así, en medio de la más cruda oscuridad, escribió, a pesar de todo, decir sí a la vida. Porque descubrió que no podían quitarle su actitud, su dignidad, su respuesta. Imagínate por un momento a un hombre de 58 años. Se llama Roberto. Hace 2 meses le diagnosticaron una enfermedad que cambiará su estilo de vida para siempre. No es terminal, pero es degenerativa. Al principio, la noticia lo destruye. Llora. Se encierra. Tiene ataques de ansiedad por las noches. El estímulo ha sido brutal. Pero con el tiempo, algo en él comienza a florecer. Encuentra el libro de Franklin en la biblioteca de su hija y, casi sin querer, cae en esa frase, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Roberto se queda en silencio. Y por primera vez desde su diagnóstico, se permite respirar entre el miedo y la reacción. En ese espacio encuentra una idea nueva, no puede cambiar lo que ocurre en su cuerpo, pero sí puede decidir cómo vivir el proceso. Puede dejarse caer o puede ser ejemplo. Puede rendirse o puede enseñar a otros cómo se camina con dignidad incluso con el paso lento. La ansiedad no desaparece, pero se transforma. Ya no lo domina. Le da dirección. La diferencia entre dolor y sufrimiento radica en ese instante en que decidimos si nos quedamos atrapados en lo que no podemos cambiar o si damos el salto hacia la libertad interior. Frank lo vio una y otra vez en los rostros de sus compañeros prisioneros. Algunos se hundían. Otros, en cambio, compartían el último pan que les quedaba. No porque fueran ingenuos, sino porque habían entendido que su alma no podía ser encadenada. A los 50, esa sabiduría se vuelve urgente. Ya no hay tiempo para perderse en batallas inútiles. Ya no hay espacio para dejar que cada estímulo te arrastre como una marea sin control. Has llegado a la edad de la elección consciente. Y eso, aunque duela, es un privilegio. Porque sabes que no puedes evitar que el tiempo pase, que tus padres envejezcan, que los hijos se vayan, que la salud cambie. Pero puedes elegir cómo vivir cada uno de esos momentos. La ansiedad aparece cuando reaccionamos sin espacio. Cuando confundimos lo inevitable con lo intolerable. Pero si tomamos aire, si recordamos que nada tiene poder sobre nuestra mente a menos que nosotros lo permitamos, entonces el sufrimiento pierde fuerza. El dolor será real, pero ya no será tirano. Será mensajero. Será tránsito. Será terreno fértil para una vida más profunda. Y es aquí donde Frank nos regala otra perla de sabiduría. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, incluso la más miserable. ¿Puedes imaginar el impacto que esa idea tiene en quien está ahogado en ansiedad? En quien siente que su vida se desmorona a los 50 porque perdió el rumbo, porque no sabe que sigue, porque siente que lo mejor ya pasó. Esa frase es un acto de fe en la humanidad. Un recordatorio de que mientras estés vivo, hay sentido esperando ser descubierto. El espacio entre el estímulo y la respuesta no siempre es fácil de habitar. A veces está lleno de miedo, de recuerdos, de expectativas, de enojo. Pero ahí es donde se cultiva la madurez emocional. No en evitar el estímulo, sino en ampliar la respuesta. No en negar el dolor, sino en moldearlo como un artista moldea el barro. Con paciencia. Con firmeza. Con intención. Imagina ahora a una mujer llamada Teresa. Tiene 54 años. Ha dedicado su vida al cuidado de los demás. Hijos, esposo, padres, comunidad. Pero ahora está sola. Se despierta en las mañanas y no encuentra propósito. Su ansiedad es silenciosa, pero constante. Un día, su terapeuta le habla de Viktor Frankl. Ella no entiende muy bien de qué se trata, pero empieza a leerlo. Y una noche, lee esto: lo único que no puede serle arrebatado a un ser humano es la actitud con la que afronta su destino. Esa noche, Teresa llora. Pero es un llanto diferente. Es un llanto de reencuentro. Se da cuenta de que no ha perdido su propósito. Solo necesita descubrirlo de nuevo. Quizá ahora su sentido no está en cuidar, sino en compartir lo que ha vivido. En escribir. En enseñar. En ser testigo del cambio. La ansiedad no desaparece como por arte de magia. Pero ya no es enemiga. Se vuelve guía. El sufrimiento innecesario es el que nace de resistir lo que ya es. De negar lo evidente. De pelear con el pasado o con lo inevitable del futuro. Pero cuando aceptamos, cuando tomamos ese espacio entre estímulo y respuesta, comenzamos a usar nuestro dolor como brújula.
Frank decía que el hombre está preparado para soportar cualquier como si tiene un porqué. Y ese porqué puede estar esperándote justo detrás de tu próximo respiro. Así que te invito a detenerte ahora mismo. A recordar que no tienes que reaccionar a todo lo que sientes. Puedes observar. Puedes esperar. Puedes elegir. La ansiedad grita que todo debe resolverse ya. Pero la logoterapia te susurra que tu alma merece tiempo. Merece compasión. Merece sentido. Ese sentido puede manifestarse de muchas formas. En un gesto. En una llamada. En una caminata. En una carta que nunca escribiste. En una conversación contigo mismo. No hay un solo camino. Pero hay una sola verdad. Si encuentras el espacio, encontrarás la paz. Y si encuentras la paz, encontrarás la fuerza para continuar. Frank nos recuerda que incluso los condenados pueden hallar libertad si deciden cómo vivir sus últimos días. Entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros, que aún tenemos vida, que aún tenemos posibilidad, que aún podemos amar, ayudar, construir, abrazar, compartir, escribir, sembrar? No importa qué estímulo te haya golpeado. Hoy puedes detenerte. Hoy puedes elegir tu respuesta. Y esa elección es el principio del fin de tu ansiedad. Hay algo más aterrador que el miedo, el vacío. No el vacío físico, no el silencio de una habitación vacía, sino ese hueco interno que se instala cuando la vida pierde dirección. Viktor Frankl lo llamó vacío existencial, y lo definió como uno de los males más profundos del ser humano moderno. A los 50 años, este vacío no solo aparece, se intensifica. Porque al mirar hacia atrás, muchos se preguntan si realmente vivieron con propósito o simplemente sobrevivieron. Frankl observó que en las sociedades modernas, a medida que los valores tradicionales se desmoronan y las estructuras externas dejan de dar sentido automático, muchas personas caen en un estado de aburrimiento, apatía y ansiedad que nada tiene que ver con una enfermedad física. Lo que sufren es una pérdida de orientación interior. Una ausencia de significado. Como si algo dentro de ellas gritara por un motivo para levantarse por las mañanas, y ese motivo no respondiera. A los 50, muchas personas se encuentran con esa sensación. Ya no basta con hacer. Ya no basta con tener. Ya no basta con cumplir. El alma quiere una razón. Una razón que justifique el dolor. Una razón que abrace las pérdidas. Una razón que dignifique lo que queda por vivir. Porque la ansiedad que brota desde este vacío no es solo una emoción, es una pregunta. ¿Tiene esto sentido? ¿Tiene mi vida todavía sentido? Frankl escribió, el vacío existencial es una manifestación del fenómeno del aburrimiento. Y el aburrimiento, en este contexto, no es la falta de cosas por hacer. Es la falta de un para qué profundo. Puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. Puedes tener una agenda llena y sentirte inútil. Puedes sonreír frente al mundo y llorar por dentro sin saber por qué. Esa es la voz del alma sin sentido. ¿Te ha pasado que, incluso después de cumplir tus metas, sientes un malestar inexplicable? Como si algo faltara. Como si algo no encajara. Esa es una señal. No de locura, sino de humanidad. Porque el ser humano no solo necesita sobrevivir. Necesita significar. Necesita saber que lo que hace tiene valor, no solo para otros, sino para su propia conciencia. Y esa conciencia no se calma con logros, se calma con sentido. Frank lo vio en sus pacientes, lo vio en los prisioneros, lo vio en su propio corazón. Y por eso desarrolló la idea de la voluntad de sentido. Es decir, el impulso más profundo del ser humano no es la búsqueda de placer, ni de poder. Es la búsqueda de significado. Es lo que lo mantiene de pie en medio del dolor. Lo que le permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Lo que transforma la ansiedad en compromiso. Esa ansiedad que tú sientes, ese nudo en el pecho, esa confusión que no te deja dormir, puede ser el reflejo de una vida que está lista para ser reorientada. No es castigo. Es llamado. No es debilidad. Es sensibilidad. El vacío existencial no aparece porque seas frágil, sino porque tu alma ya no se conforma con respuestas superficiales. Porque tu espíritu sabe que es tiempo de una vida con más profundidad. Frankl escribió, el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Y ese sentido no te lo puede dar nadie más. No está en el exterior. No se compra, no se hereda, no se copia. Se descubre. Se revela. A veces, a través del dolor.
A veces, a través de la belleza. Pero siempre, a través de una búsqueda honesta. ¿Y cómo se encuentra ese sentido a los 50? Preguntando diferente. Dejando de buscar fórmulas y comenzando a mirar con apertura. Tal vez tu sentido hoy no sea el mismo de hace 20 años. Tal vez lo que antes te daba paz, ahora te resulta insuficiente. Eso no es una crisis. Es una evolución. Y tu ansiedad puede estar diciéndote, hay algo más para ti. Algo más profundo. Algo más real. Imagina ahora a Elena. Tiene 51 años. Sus hijos se han ido de casa. Su matrimonio se ha vuelto rutinario. Su trabajo, aunque estable, ya no la emociona. Pero no es tristeza lo que siente. Es un tipo de desasosiego que no sabe nombrar. Una ansiedad que aparece por las noches, cuando todo está en silencio. Un día, leyendo un artículo sobre Frankl, encuentra esta frase: el hombre que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase la sacude. Porque se da cuenta de que ha estado viviendo para todos, menos para su propio porqué. Comienza entonces a escribir. A leer poesía. A recordar sueños olvidados. No deja su trabajo, pero lo vive distinto. No huye de su familia, pero se redescubre dentro de ella. Porque al reconectar con su sentido, su ansiedad comienza a disiparse. No porque haya desaparecido el vacío, sino porque lo ha llenado con propósito. Frankl sostenía que cada persona tiene un sentido único e irrepetible. Que nadie puede sustituirnos en la búsqueda ni en el cumplimiento de ese sentido. Lo que tú puedes aportar al mundo, no lo puede aportar nadie más. Y eso no tiene que ver con fama, ni con dinero, ni con reconocimiento. Tiene que ver con ser. Con entregarte a lo que haces. Con ser verdadero en cada paso que das. La ansiedad, vista desde esta perspectiva, es como un maestro incómodo que te señala que estás desconectado de ti. Que tu brújula interna ha dejado de girar. Y esa brújula solo vuelve a activarse cuando decides mirar dentro, cuando te haces responsable de encontrar tu norte. No el norte que otros trazaron para ti. Tu propio norte. Ese que da dirección incluso en medio del caos. Cuando sentimos que la vida ya no tiene sentido, no es que el sentido haya desaparecido. Es que ha cambiado de forma. Tal vez ya no te sientes motivado por lo que antes te apasionaba. Tal vez el escenario ha cambiado y tu papel en él también debe transformarse. Frank nos recuerda que el sentido no es algo estático. Es dinámico. Se adapta. Se mueve. Crece contigo. Cambia contigo. Y cuando dejas de buscarlo donde ya no está y te abres a nuevas posibilidades, tu ansiedad comienza a hablar otro idioma. Ya no grita. Susurra. Ya no hiere. Orienta. Ya no paraliza. Mueve. Porque ahora no estás huyendo de ti, estás regresando a ti. Y eso, por sí solo, es el principio de toda sanación. Frank nos invita a vivir de tal manera que incluso en medio del dolor, podamos decir, esto tuvo sentido. No porque fue fácil, sino porque fue verdadero. Porque me exigió elegir. Porque me convirtió en alguien más consciente. Porque me empujó a dejar de ser espectador y convertirme en protagonista. A los 50, estás en una etapa privilegiada. No por lo que tienes, sino por lo que puedes comprender. Estás en ese punto donde la experiencia se cruza con la profundidad. Donde ya no vives para agradar, sino para encontrarte. Donde puedes soltar lo innecesario y abrazar lo esencial. El sentido no está perdido. Solo espera que lo llames. Que lo invoques. Que te comprometas con él. Y aunque tengas miedo, aunque sientas ansiedad, puedes comenzar ahora. Puedes escribir. Puedes caminar. Puedes reconciliarte con tu historia. Puedes mirar a alguien a los ojos y decir, aún estoy aquí, dispuesto a vivir con propósito. Ese acto, por pequeño que parezca, es una declaración de sentido. Es una victoria sobre el vacío. Es un sí profundo a la vida. Como decía Frankl, decir sí a la vida a pesar de todo. Ese sí es tuyo. Es tuyo incluso ahora, incluso si sientes que no tienes fuerzas, incluso si crees que nadie te entiende. Porque ese sí no se lo dices al mundo. Te lo dices a ti. Y eso cambia todo. Cuando Viktor Frankl hablaba de libertad, no se refería a una vida sin límites ni a un camino sin obstáculos. Hablaba de esa libertad que nadie puede arrebatar, la libertad interior. Esa que permanece incluso cuando todo afuera parece derrumbarse. A los 50 años,
esta idea puede ser el ancla más firme para quien siente que el mundo exterior ya no se acomoda a sus sueños, que las circunstancias se estrechan, que las opciones parecen reducirse. Pero ahí es cuando se revela el espacio más poderoso de todos, tu actitud frente a lo inevitable. Frankl escribió, a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y esa frase no es un consuelo vacío. Es una afirmación valiente. Porque cuando todo parece perdido, aún tienes una opción. Siempre. Aunque estés enfermo. Aunque estés solo. Aunque no sepas qué pasará mañana. Siempre puedes elegir cómo pararte frente a eso que la vida pone en tu camino. A los 50, quizás ya no puedes cambiar ciertas cosas. El pasado no se modifica. El tiempo avanza. Las decisiones que tomaste, las heridas que llevas, los logros que alcanzaste, todo está ahí, tatuado en tu historia. Pero lo que haces con esa historia es asunto tuyo. La forma en que la interpretas, en que la reescribes, en que la dignificas. Eso nadie lo puede hacer por ti. Y nadie te lo puede quitar. La ansiedad nace muchas veces de esa sensación de pérdida de control. De creer que estamos atrapados en un destino que ya no podemos modificar. Pero Frankl nos diría que, aunque no podamos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo nos relacionamos con ello. Esa elección, por pequeña que sea, restaura la dignidad. Y en la dignidad, florece la serenidad. Imagina a Samuel. Tiene 56 años. Su esposa lo ha dejado. Sus hijos ya no lo visitan como antes. Su negocio quebró hace 2 años. Se siente vencido. Se siente olvidado. La ansiedad lo visita por las noches con pensamientos repetitivos, no valgo nada. Todo está perdido. Ya no hay tiempo. Pero un día, encuentra un viejo libro de logoterapia y lo abre al azar. La página dice, lo importante no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Esa frase lo sacude. Lo confronta. Porque hasta entonces, él había estado esperando que la vida le devolviera algo. Que lo recompensara. Que le diera lo que él creía merecer. Pero ahora entiende que, tal vez, es él quien tiene algo que dar. Algo que aún no ha sido expresado. Y decide, en ese instante, no resignarse. No porque tenga todas las respuestas, sino porque aún tiene algo que ofrecer, su actitud. La libertad interior no es un ideal lejano. Es una práctica diaria. Es un gesto. Es decidir que hoy vas a levantarte, aunque duela. Que hoy vas a hablarte con respeto, aunque estés roto. Que hoy vas a tratar con dignidad tu propia vida, aunque nadie más lo haga. Y en esa decisión, que puede parecer pequeña, hay un acto de poder sagrado. Un acto que transforma la ansiedad en afirmación. El vacío en oportunidad. La tristeza en camino. Frankl no negaba el dolor. Él lo abrazaba. Decía que el dolor puede ser un desafío para nuestra libertad, pero no una barrera para ella. Porque el alma humana, cuando se alinea con un propósito, es capaz de sobreponerse a los escenarios más oscuros. Lo demostró en su experiencia en los campos de concentración, donde vio morir a muchos, pero también vio a otros mantenerse en pie gracias a su actitud. A los 50, uno ya no vive bajo la ilusión de que todo se puede controlar. Lo que se descubre es mucho más valioso, que se puede elegir cómo vivir lo incontrolable. Que puedes poner belleza donde hay ruina. Silencio donde hay ruido. Paz donde hay confusión. Y que cada vez que eliges tu actitud frente a una situación, estás reclamando tu humanidad. Estás diciéndole al mundo que tú no eres solo lo que te pasó. Eres lo que haces con eso. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de responder de forma auténtica a lo que está mal. De no dejarte arrastrar por la desesperanza. De recordar que la vida no es lo que ocurre, sino cómo decides pararte frente a lo que ocurre. Y cuando la ansiedad te envuelve, esa elección se vuelve urgente. Porque es allí, justo en medio del caos, donde más se necesita de tu libertad interior. Viktor Frankl creía que, incluso cuando todo parece determinado, hay una última libertad que ningún poder puede destruir. Es la libertad de elegir el sentido. De decir sí, aun cuando todo dentro de ti grita no. De abrazar la vida, aun cuando parece vacía. Porque, como él decía, el sentido de la vida es diferente de una persona a otra, de un día a otro y de una hora a otra. Lo que importa, por tanto, no es el sentido de la vida en general, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado.
Eso significa que hoy, incluso ahora mismo, puedes encontrar ese sentido. Puedes decidir que tu actitud frente a la ansiedad será de escucha, no de rechazo. Que tu forma de mirar el pasado será con compasión, no con culpa. Que tu forma de habitar el presente será con presencia, no con evasión. Y esa actitud, silenciosa y firme, será la llave que abra tu libertad más profunda. Porque incluso si tu cuerpo está enfermo, incluso si tu entorno no cambia, incluso si las puertas se cierran, tú puedes elegir mirar hacia adentro y decir, esta es mi vida y voy a responder con dignidad. Esa es la fuerza que Frank encontró en medio del sufrimiento. Y esa es la misma fuerza que tú puedes despertar en este momento. No esperes a que todo sea perfecto. No postergues tu libertad interior a un futuro ideal. La verdadera fortaleza no nace del control, sino del coraje. Y el coraje no consiste en no sentir miedo, sino en decidir actuar a pesar de él. Cuando eliges tu actitud, eliges tu historia. Y cuando eliges tu historia, eliges quién eres. Frank decía que somos responsables de ser quienes somos. No víctimas, sino responsables. Y esa palabra puede doler. Pero también puede liberarte. Porque si tú eres responsable de tu actitud, entonces también eres el autor de tu transformación. También eres el escultor de tu mañana. Y eso no es una carga. Es una invitación. La ansiedad muchas veces viene a recordarnos que hemos entregado el timón de nuestra vida a factores externos. Pero cuando recuerdas que puedes elegir cómo responder, el timón vuelve a tus manos. Vuelve tu poder. Vuelve tu voz. Y con ella, la posibilidad de cambiar tu experiencia, incluso si no puedes cambiar las circunstancias. Si hoy te sientes atrapado, no niegues lo que sientes. Pero tampoco te encadenes a ello. Respira. Detente. Elige. Pregúntate, ¿qué actitud puedo tomar hoy que honre mi libertad? ¿Qué pensamiento puedo abrazar que honre mi esperanza? ¿Qué acción puedo hacer que honre mi sentido? Y empieza por ahí. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas una chispa. Un paso. Una decisión. Porque cada vez que eliges tu actitud, te reconectas con lo más verdadero en ti. Y esa verdad te sostiene. Esa verdad te salva. Esa verdad te recuerda que, aun en el sufrimiento, puedes florecer. Aun en la pérdida, puedes avanzar. Aun en la oscuridad, puedes encender tu propia luz. La libertad interior no es un ideal utópico. Es una realidad silenciosa que espera ser despertada. Y cuando lo haces, cuando la eliges una y otra vez, algo cambia. No afuera. Adentro. Y ese cambio interior es lo que transforma la forma en que vives tu mundo, tu historia, tu ansiedad, tu existencia entera. Pedro tenía 55 años cuando recibió la noticia. Después de 3 décadas en la misma empresa, le dijeron que ya no lo necesitaban. La economía, dijeron. La reestructuración. Pero él sabía que era por la edad, por ese sutil desprecio que a veces tienen las estructuras modernas hacia quienes ya no son jóvenes, hacia quienes tienen arrugas, experiencia, cicatrices. La carta de despido estaba escrita con formalidad, pero su corazón la leyó con brutalidad: eres prescindible. Durante los primeros días, Pedro no pudo dormir. Se levantaba en la madrugada con un nudo en el estómago. Su mente era una fábrica de catástrofes. Pensaba en las cuentas, en su esposa, en lo que dirían sus amigos. La ansiedad era un río oscuro que lo arrastraba sin piedad. Y aunque intentaba calmarse, cada intento se convertía en más presión. Se sentía inútil, reemplazado, invisible. Había sido ingeniero. Había formado parte de proyectos importantes. Había visto crecer la empresa desde sus inicios. Pero ahora, toda esa historia parecía borrada con un simple sello. Y lo que más le dolía no era perder el trabajo. Era sentir que ya no tenía valor. Que su tiempo había pasado. Que lo mejor de su vida había quedado atrás. Un día, mientras buscaba papeles en una vieja caja de cartón, encontró un libro que su hija le había regalado años atrás. Nunca lo había leído. Se titulaba El hombre en busca de sentido. Abrió al azar. La página decía: cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Se quedó quieto. Esa frase cayó como un rayo en su interior. Pedro no sabía por qué, pero esa línea le pareció escrita para él. Volvió al principio y empezó a leer. Página tras página, se fue sumergiendo en la historia de Frank, en su resiliencia, en su fe en el sentido incluso en medio del sufrimiento más atroz.
Y por primera vez en semanas, Pedro sintió algo que no era ansiedad ni rabia, sintió silencio. Un silencio profundo. Como si algo dentro de él se abriera. Esa noche no durmió mejor. Pero pensó distinto. Pensó que tal vez su dolor no era inútil. Que tal vez su ansiedad era una señal, no una sentencia. Que quizás su historia aún no había terminado. Frank escribió, el hombre que se levanta es aún más fuerte que el que nunca ha caído. Y Pedro quería levantarse. No por orgullo. Por sentido. Al día siguiente, se sentó frente al espejo. No para afeitarse. Para mirarse. Se vio como si fuera otro. Vio las canas, las líneas en su frente, los ojos cansados. Pero también vio algo más, vio un hombre que había amado, que había dado todo, que aún tenía vida por delante. Y se preguntó, ¿qué puedo hacer con lo que me queda? No tenía una respuesta clara. Pero decidió empezar por escribir. Escribió sobre su vida, sobre los proyectos en los que participó, sobre lo que aprendió, sobre los errores, sobre los logros. Empezó a registrar todo, no como un currículum, sino como una herencia de sentido. Como una carta para sus hijos. Como un legado invisible. Su ansiedad seguía ahí. Pero empezó a cambiar de forma. Ya no era un monstruo. Era un mensajero. Le decía, haz algo con esto. Así que Pedro empezó a buscar. No empleo. Sentido. Se ofreció como voluntario en una escuela técnica para jóvenes de bajos recursos. Compartía sus conocimientos de ingeniería. Les hablaba de la importancia de ser rigurosos, pero también humanos. Al principio, sentía vergüenza. Se decía que eso no era trabajo real. Que no ganaba nada. Pero después de cada clase, algo en su interior se iluminaba. Veía a los chicos atentos, preguntando, aprendiendo. Y se daba cuenta de que estaba sembrando algo más valioso que dinero, estaba sembrando futuro. Frank decía, la vida cobra sentido cuando ayudamos a otros a encontrar el suyo. Una tarde, uno de los estudiantes le preguntó por qué lo hacía. Pedro se quedó en silencio. Luego dijo, porque quiero que lo que se no muera conmigo. El joven le dio la mano y le dijo, gracias por no guardártelo. Y esa noche, Pedro durmió sin ansiedad por primera vez en meses. Su esposa notó el cambio. Ya no se quejaba al despertar. Ya no se encerraba en el cuarto. Volvía a hablar durante las comidas. Volvía a sonreír. A veces lloraba también, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alguien que había encontrado un nuevo propósito en medio del naufragio. Pedro no volvió a tener un empleo fijo. Pero un día fue invitado a dar una charla sobre resiliencia en una universidad. Compartió su historia. Habló de Frank. Habló de la libertad interior. De cómo había descubierto que, aun cuando el mundo exterior le quitó su identidad profesional, él seguía siendo un hombre con algo que ofrecer. Durante esa charla, Pedro repitió la frase que lo había transformado, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y luego agregó, ese espacio salvó mi vida. Nadie en el auditorio hizo ruido. Todos estaban en silencio. Escuchando. Algunos lloraban. Otros sonreían. Pedro, por dentro, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La ansiedad, que antes lo paralizaba, ahora era su aliada. Cada vez que sentía miedo, recordaba que tenía un espacio. Que podía elegir su actitud. Que podía seguir diciendo sí a la vida. Incluso sin trabajo. Incluso con dudas. Incluso con edad. Frank le enseñaba que el sentido no se busca desde el ego, sino desde la entrega. Pedro entendió eso tarde, pero no demasiado tarde. Porque nunca es demasiado tarde para encontrar un para qué. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Nunca es demasiado tarde para transformar el dolor en misión. Hoy, Pedro sigue escribiendo. No memorias, sino lecciones. Reflexiones. Ideas que quiere dejar para sus nietos, aunque aún no los tenga. Dice que cada página que escribe le recuerda que está vivo. Que su tiempo aún importa. Que su historia aún está en movimiento. A veces lo invitan a programas de radio. A veces a escuelas. Y siempre empieza con esta frase, la ansiedad me tumbó, pero el sentido me levantó. No necesita decir más. Porque su mirada lo dice todo. Es la mirada de quien se reencontró con su valor. No porque el mundo se lo haya devuelto, sino porque él mismo lo desenterró. Pedro no es un héroe. Es un hombre común. Pero en su interior,
descubrió algo extraordinario. Descubrió que incluso en la caída, incluso en el abandono, incluso en el fracaso, hay un tesoro escondido. Y ese tesoro se llama sentido. Cuando lees a Frankl, entiendes que no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con propósito. No se trata de borrar la ansiedad, sino de iluminarla con dirección. No se trata de tener certezas, sino de caminar con fe hacia lo que aún no comprendes. Pedro es el reflejo de muchos. De miles que hoy, a los 50 o más, sienten que ya no tienen lugar. Pero su historia grita lo contrario. Su historia dice, si puedes elegir tu actitud, puedes rehacer tu vida. Su historia dice, no importa lo que perdiste. Importa lo que decides hacer con lo que queda. Así como Pedro encontró sentido en medio de su tormenta, tú también puedes. La ansiedad no es el final. Es el principio de una nueva etapa. Si la escuchas. Si la enfrentas. Si eliges responder con dignidad, con coraje, con amor. Frankl estaría orgulloso. Porque Pedro representa todo lo que él enseñó. Que el ser humano puede hundirse, pero también puede elevarse. Que el dolor puede romper, pero también puede abrir. Y que el sentido puede salvar, incluso cuando todo parece perdido. Cuando Viktor Frankl escribió "Quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo", no lo hizo desde una oficina cómoda ni desde la distancia teórica. Lo escribió desde las ruinas del alma humana, desde los campos de concentración, donde el sufrimiento era absoluto y el sentido parecía ausente. Y sin embargo, lo encontró allí. Porque el para qué no es una idea bonita. Es una fuerza vital. Es una raíz profunda que permite que el ser humano no solo resista, sino que florezca. A los 50, muchos sienten que han perdido su para qué. Lo que los motivaba ya no está. Lo que daba estructura ya no sostiene. Los hijos se han ido, el trabajo se ha vuelto una repetición, los sueños parecen lejanos. Y entonces la ansiedad se instala, no como un trueno, sino como una lluvia constante. Es un peso sin forma, una inquietud que no se explica con palabras, pero se siente en el pecho, en la espalda, en el alma. Frankl decía que la ansiedad muchas veces es el clamor del vacío de sentido. Es la señal de que el alma está pidiendo dirección. Cuando no se tiene un para qué, cada día se vuelve una carga. Cada decisión parece innecesaria. Cada paso se arrastra. Pero en cuanto aparece un propósito, por pequeño que sea, la vida se endereza. No se hace más fácil, pero se hace más vivible. Un para qué no tiene que ser monumental. No tiene que ser un proyecto gigante ni una misión reconocida por el mundo. Puede ser cuidar de alguien. Puede ser escribir una carta. Puede ser plantar un árbol. Puede ser tocar una melodía que emocione a alguien más. El para qué se mide no por su tamaño, sino por su sentido. Y cuando lo encuentras, la ansiedad cambia de color. Se vuelve energía. Se vuelve impulso. Se vuelve camino. Imagina a Clara. Tiene 53 años. Su madre ha sido diagnosticada con una enfermedad progresiva. Vive sola. Clara deja su trabajo para cuidarla. Al principio, lo hace con amor, pero también con angustia. Siente que está dejando su vida. Que el mundo sigue mientras ella se queda atrás. La ansiedad la consume. Cada día se siente más invisible, más aislada, más desgastada. Hasta que un día, su madre le toma la mano y le dice, "Gracias por no dejarme sola". Clara rompe en llanto. No por tristeza. Por revelación. En ese instante, comprende que está viviendo su para qué. Que su entrega no es una pérdida, sino una misión. Que su presencia es sentido. A partir de ahí, su ansiedad no desaparece, pero cambia. Ya no se pregunta por qué yo, sino cómo puedo hacerlo mejor. Y esa pregunta la libera. Frankl decía que el ser humano está orientado hacia algo más allá de sí mismo, una causa a la que servir, una persona a la que amar. Ese más allá es el para qué. Y es ahí donde la ansiedad se disuelve, no porque se cure, sino porque se ordena. Porque encuentra su lugar dentro de una historia más grande que tú mismo. Porque dejas de luchar contra el sufrimiento y empiezas a ponerlo al servicio del amor. Muchas personas creen que para liberarse de la ansiedad necesitan eliminar todo lo que les duele. Pero la logoterapia enseña algo más profundo: no necesitas que tu vida sea perfecta. Necesitas que tenga sentido. Porque el sentido no borra el dolor, pero lo ilumina. Le da dirección. Le da valor. Y en ese valor nace la esperanza. El para qué puede ser temporal.
Puede ser distinto cada año, cada etapa. Lo importante no es que dure para siempre, sino que hoy te sostenga. Que hoy le dé forma a tu aliento. Que hoy te haga levantarte con una razón, aunque sea una pequeña. Porque incluso una brasa es suficiente para encender una fogata si le das aire. Frank observó que quienes perdían toda esperanza en los campos morían más rápido. No por falta de alimento, sino por falta de sentido. En cambio, aquellos que tenían una carta por escribir, un hijo al que volver a ver, una fe que sostener, sobrevivían más. Porque tenían algo por lo cual soportar. Algo que justificaba seguir, incluso en el horror. Esa es la fuerza del para qué. Tal vez tu para qué está escondido en tu historia. En tu dolor más antiguo. En tu amor más silencioso. Tal vez está esperando que lo reconozcas, no como una obligación, sino como una elección. Porque elegir un sentido es, también, elegir vivir. Es tomar la ansiedad y decirle, no vas a decidir por mí. Yo decidiré cómo te interpreto. Yo decidiré qué hago con esto que siento. Cuando tienes un para qué, tus emociones ya no te dominan. Pueden seguir allí, pero se ordenan alrededor de tu propósito. No desaparecen, pero se suavizan. Porque ahora tú estás guiando. Tú estás eligiendo. Tú estás decidiendo hacia dónde se dirige tu alma. La ansiedad, cuando no hay sentido, se convierte en un pozo. Pero cuando hay sentido, se convierte en una flecha. Puede doler igual, pero apunta a algo. Te lleva a algún lado. Te transforma. Te hace más consciente. Y en esa conciencia, aparece una nueva manera de existir, más comprometida, más humana, más libre. A los 50, tú para qué puede estar cambiando. Y eso no es una amenaza. Es una oportunidad. Porque no estás condenado a repetir lo mismo. Estás invitado a redescubrirte. Tal vez ya no eres el padre que protege, sino el hombre que guía. Tal vez ya no eres la mujer que cuida, sino la que inspira. Tal vez tú para qué es escribir, escuchar, reconciliarte, sembrar, sanar, enseñar. Y no necesitas que los demás lo comprendan. Tu sentido no tiene que ser aprobado por el mundo. Solo tiene que encajar contigo. Solo tiene que resonar en tu pecho. Solo tiene que darte fuerza para seguir, incluso cuando el miedo te visite. Franklin nos recuerda que la búsqueda de sentido es la motivación primaria del ser humano. Y esa motivación es la que da orden al caos. Cuando te sientas perdido, no busques calma. Busca sentido. Porque la calma viene después. Viene cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces. Viene cuando lo que haces tiene un propósito más allá de ti. La ansiedad es el cuerpo pidiendo dirección. Y el sentido es la respuesta más poderosa. Porque no le habla al síntoma. Le habla al alma. Le habla al lugar donde realmente nace el malestar, la desconexión con lo que da sentido a tu historia. Por eso, no basta con distraerte. No basta con anestesiar el dolor. Hay que escucharlo. Hay que traducirlo. Hay que guiarlo. Y guiarlo significa preguntarte, ¿para qué estoy aquí hoy? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? ¿A quién puedo ayudar? ¿Qué herida puedo transformar en puente? ¿Qué historia puedo reescribir con esperanza? No necesitas grandes respuestas. Solo un pequeño para qué. Y con ese pequeño propósito, cada día cobra un nuevo color. Las cosas más simples se vuelven sagradas. Un abrazo. Una conversación. Una caminata. Una canción. Porque ya no vives en automático. Vives con dirección. Y esa dirección calma tu alma. Franklin no te diría que ignores tu ansiedad. Te diría que la tomes de la mano y la conduzcas hacia el sentido. Porque allí, en el corazón mismo del dolor, puedes encontrar tu propósito más profundo. Porque allí, donde todo parece quebrarse, puedes encontrar la razón para reconstruir. Y tú puedes hacerlo. Puedes buscar tu para qué con honestidad. Puedes ofrecer lo que eres sin esperar perfección. Puedes decidir que hoy, incluso con miedo, vivirás con intención. Porque ese es el primer paso. Y en ese paso, comienza tu liberación. Viktor Frankl decía que el sentido más profundo de la existencia muchas veces se revela no a través del éxito, ni del poder, ni siquiera de la superación personal, sino del amor. No un amor idealizado o romántico, sino ese amor que reconoce el valor único e irrepetible del otro ser humano. Ese amor que da sentido incluso cuando ya no queda nada más. Ese amor que, cuando se elige conscientemente, puede ser más fuerte que cualquier forma de ansiedad. Frankl escribió,
el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre. Y cuando leemos esa frase en medio de una etapa como los 50, donde muchas relaciones han cambiado, donde las pérdidas se han acumulado y donde el alma busca renovarse, cobra un nuevo significado. A esa edad, el amor ya no es promesa, es elección. Ya no es expectativa, es compromiso. Y en ese compromiso, florece un tipo de sentido que ni el miedo ni la ansiedad pueden quitar. La logoterapia reconoce que el amor es una vía legítima hacia el sentido. Pero no cualquier amor, un amor con responsabilidad. Un amor que no se basa en lo que el otro puede darme, sino en lo que yo puedo entregar con conciencia. Ese tipo de amor sana, porque conecta al ser humano con algo más grande que él mismo. Lo saca del encierro del yo y lo lleva hacia el otro, no para escapar de su ansiedad, sino para transformarla en acto. A los 50, muchas personas se preguntan si aún tienen algo que ofrecer. Si aún son dignas de amor. Si todavía pueden despertar ese fuego en el alma que da plenitud. Y la respuesta de Frank sería clara, sí. Porque el amor no es exclusivo de los cuerpos jóvenes ni de las historias perfectas. El amor es una fuerza eterna que se renueva en cada acto de entrega. En cada mirada sincera. En cada palabra que consuela. Imagina a Julia. Tiene 59 años. Su esposo falleció hace 3 años. Desde entonces, vive sola. Sus hijos ya hicieron sus vidas. Sus días pasan entre libros, plantas y recuerdos. La ansiedad a veces la visita por las noches, como una sombra que le recuerda que está sola. Pero un día, su nieta menor le pide ayuda con una tarea sobre la Segunda Guerra Mundial. Julia saca entonces una vieja carta que su abuelo escribió desde el frente y empieza a contarle su historia. Mientras habla, siente que algo se enciende dentro de ella. No es nostalgia. Es sentido. Se da cuenta de que aún tiene memoria viva. Que su historia importa. Que puede transmitir algo valioso. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, duerme con el corazón en paz. Porque entendió que aún puede amar. A través de la palabra. A través del testimonio. A través de la verdad. El amor, cuando es libre, maduro y consciente, no necesita posesión. Solo necesita presencia. Puedes amar desde lejos. Puedes amar en silencio. Puedes amar incluso a quienes ya no están, porque como decía Frankl, el amor trasciende la existencia física del ser amado. Ese tipo de amor se convierte en sentido puro. Y cuando ese sentido está vivo, la ansiedad se desvanece. No porque se haya resuelto todo, sino porque algo más profundo lo ha reemplazado. Hay personas que sienten que su vida ya no tiene propósito porque ya no hay nadie que dependa de ellas. Pero esa percepción es una trampa. Porque siempre hay alguien que puede beneficiarse de tu existencia. Siempre hay alguien que necesita una palabra, un gesto, una mirada tuya. Y si no puedes verlo aún, eso no significa que no exista. Significa que debes abrir tu corazón otra vez. La ansiedad muchas veces es resultado de estar demasiado enfocados en nosotros mismos. En nuestros pensamientos. En nuestras expectativas. En nuestros temores. Pero el amor nos saca de ese encierro. Nos invita a mirar al otro, no para resolver su vida, sino para acompañarla. Y en ese acto de acompañamiento, encontramos propósito. Encontramos paz. Encontramos sentido. Frank fue claro, el hombre no se realiza a través de la contemplación de sí mismo, sino en la entrega a una causa o en el amor hacia otra persona. Esa entrega, cuando es auténtica, no vacía al que ama. Lo llena. Porque no es sacrificio. Es elección. Es el acto de vivir para algo más grande que uno mismo. Y en ese acto, la ansiedad pierde su voz. A los 50, puede que ya no busques grandes historias de amor. Pero puedes ser la fuente de una. Puedes convertirte en el refugio de alguien. En el consejo que ilumina. En la compañía que calma. En la risa que sana. En el abrazo que reconstruye. Y en cada uno de esos actos, estarás amando. Estarás encontrando sentido. El amor también puede estar en perdonar. En llamar a esa persona con la que no hablas hace años. En decir lo siento. En decir te extraño. En abrir la puerta al pasado, no para revivirlo, sino para cerrarlo con paz. Y esa paz es también un acto de amor. Hacia el otro. Y hacia ti mismo. Cuando amas, incluso desde el silencio, tu vida adquiere una dirección. Porque dejas de girar en torno a tus dudas y empiezas a girar en torno a tu capacidad de dar. Y cuando das con libertad,
todo cambia. El día se ilumina. El alma se expande. Y la ansiedad se transforma en gratitud. Frank creía que el amor puede revelar lo más esencial del ser humano. Que al mirar al otro con amor, uno ve más allá de lo aparente. Ve la posibilidad. Ve lo eterno. Ve lo que vale la pena ser protegido. Y en ese acto de visión, también uno se ve a sí mismo con más claridad. Porque quien ama bien, también se comprende mejor. No necesitas una pareja para amar. Puedes amar a un amigo, a un hijo, a un padre, a un vecino, a un animal, a una causa, a la vida misma. Lo importante es que lo hagas desde la conciencia. Que tu amor no sea evasión, sino decisión. Que sea raíz, no adicción. Que sea fuego que ilumina, no que quema. Cuando decides vivir por alguien o por algo, ya no eres solo tú contra el mundo. Eres tú por el mundo. Y eso da dirección. Eso da impulso. Eso da fuerza para seguir cuando los miedos aparecen. Porque el amor verdadero no elimina los miedos. Les da sentido. Les da causa. Los convierte en camino. Imagina ahora a Andrés. Tiene 61 años. Nunca se casó. No tiene hijos. Vive en un pequeño apartamento. Se siente solo, muchas veces. Pero un día, un niño del edificio lo encuentra en el pasillo y le dice, ¿me ayudas con mi tarea de matemáticas? Andrés sonríe. Dice que sí. A la semana siguiente, el niño vuelve. Y así, cada semana, Andrés espera la visita. Empieza a comprar libros. A prepararse. Y, sin darse cuenta, se convierte en mentor. Ese niño cambia su vida. Pero más aún, Andrés cambia la suya. Porque ha encontrado un vínculo. Un propósito. Un motivo. Y ese motivo se llama amor. Un amor que no exige, que no hiere, que no impone. Un amor que simplemente ofrece lo que tiene. Y en ese acto de ofrecer, Andrés vuelve a sentirse vivo. No hay edad para amar. No hay edad para dar. No hay edad para convertir tu vida en sentido. Solo se necesita el deseo sincero de mirar más allá de uno mismo. De abrir el corazón, aun cuando duela. De arriesgarse a sentir, aun cuando haya sido herido. Porque como enseñó Frankl, amar siempre vale la pena. Incluso si no es correspondido. Incluso si el otro ya no está.